los mitos sincréticos dados a partir de la llegada española, su expansión y consecuencias en las tierras del Anáhuac hasta el día de hoy. En donde de apreciar templos, basamentos piramidales, juegos de pelota, etc., pasaron durante 300 años a ver iglesias por todos lados. Pero antes, muy antes, jamás apareció ni Jesús, ni la Virgen, ni ningún santo o arcángel. A pesar de que en la Biblia se menciona que Jesús resucitó y luego se apareció varias veces a sus apóstoles dándoles instrucciones. O como su madre, la Virgen de Guadalupe, ya en este continente, la cual hizo sin dificultad aparecer flores en el cerro del Tepeyac, que solo había en Europa en 1531. Así como proyectar su imagen en una tela para así mostrar el poder de Dios y de su Hijo. Nunca hubo apariciones milagrosas de este tipo, sino hasta que los españoles metieron la mano en el continente. Y un ejemplo de ello lo tenemos en la Virgen de los Remedios y su sincretismo con Mayagüel. Sobre esta refiramos las versiones oficiales. La Virgen de los Remedios habría sido la primera figura cristiana en el continente, la cual es esta, una pequeña imagen que sostiene al niño Jesús. Esta llegó en 1519 por uno de los soldados de Hernán Cortés llamado Juan Rodríguez Villafuerte, quien tal vez la trajo de Alcántara en Extremadura, o de Tolosa en Vasconia, donde le rendían culto. La figurilla los acompañó desde que salieron de Cuba, y en honor a esta se celebró la primera misa en tierra firme en la Villa Rica de la Veracruz, pasando luego por Zempoala, Tlaxcala, Cholula hasta Tenochtitlan. Ahí, Cortés, con el consentimiento de Moctezuma, ordenó a Villafuerte colocar una cruz y la Virgen en el Templo Mayor en el adoratorio de Huitzilopochtli, a pesar de las quejas y molestias de los mexicas. Aunque otra versión refiere que fue otra imagen llamada la Conquistadora, venerada durante el virreinato en la Catedral de Puebla. Pero cual fuera, se quedó durante meses en el Templo Mayor. Sin embargo, en la noche del 30 de junio de 1520, los españoles y aliados huyeron por la calzada de Tlacopan, y en su huida Villafuerte la llevaba con él. En su escapatoria, tuvieron como lugar definitivo de descanso, aunque sea por unas horas, un lugar alejado de Tenochtitlan, en una zona donde habitaban otomís. Versión que desmitifica los supuestos llantos de Cortés bajo un ahuehuete en Popotla. Esta zona entonces otomí se encontraba en el actual Naucalpan, en el Estado de México. Estos otomís no eran aliados de los mexicas, y por ello les dieron alimentos, curaciones y hospedaje. Villafuerte, para evitar que capturaran la imagen, la ocultó debajo de un maguey, y en lo alto del cerro, llamado entonces Otoncapulco, donde hoy se ubica el Santuario de los Remedios, los españoles después de unas horas dejaron el lugar y todos sabemos la historia. Los sobrevivientes lograron escapar a Tlaxcala, de donde meses después regresaron con más de 100,000 aliados y rindieron Tenochtitlan y Tlatelolco en 1521. Sin embargo, la imagen no volvió a ser vista sino 19 años después, hasta 1540. Cuando ahora un llamado indígena llamado en náhuatl Secuautli, y bautizado como Juan Tobar o Juan del Águila, cacique del pueblo de San Juan Totoltepec, ubicado hoy a un costado del santuario, encontró en lo alto del cerro, debajo de un maguey, a la pequeña Virgen y el niño, construyéndole una ermita cerca de su casa para rendirle culto. Pero otra versión señala que Juan Tobar, infectado por la peste, fue a suplicar a la Virgen del Tepeyac su curación. Supuestamente la Virgen le habló diciendo que ambas advocaciones eran la misma Madre de Dios, curándolo al instante, pero ordenándole que en la cumbre de ese cerro le hiciera una ermita. Este, sanado, le rindió culto en su casa, pero la imagen desaparecía varias veces y se iba al cerro de Otoncapulco, siendo que hasta 1550 le fue construido un pequeño templo.
Obviamente los creyentes y sobre todo la Iglesia Católica no ponen en duda estas versiones milagrosas, presumiendo que la Virgen de Villafuerte que escondió y la que luego Secuautli encontró eran la misma. Pero estas versiones oficializadas, como muchas veces pasa, ocultan, minimizan, omiten o hasta ignoran datos que están alrededor de los relatos milagrosos, explicando de aquí en adelante aquello que a pesar de ya pasar hace más de 500 años, aún está ahí. Datos que en su conjunto darían pie al sincretismo de Mayahuel y la Virgen de los Remedios. Por lo general, los relatos sobre los cuales luego hacen series, películas y animaciones de apariciones de Cristo, la Virgen o santos, como por ejemplo el Nican Mopowa, omiten referir que en los lugares donde supuestamente se aparecieron seres celestiales, había previamente templos y adoratorios prehispánicos muy importantes. Por ejemplo, en el Tepeyacac, el dedicado a Tonantzin, y aquí en el de los Remedios también. La mayoría piensa que aquí estuvo el templo de Mayahuel, pero otros argumentan otras dos posibilidades. Una, que era un adoratorio de Otontecutli, señor del fuego y de los muertos al cual rendían culto los otomís. Y la otra posibilidad refiere que había un adoratorio de Tosi, la abuela anciana, madre de las divinidades. Pero también cabe la posibilidad que ahí se adorara a los tres seres, pudiendo haber varios basamentos dedicados a ellos. Y admitiendo esa posibilidad quizás como una forma más de sincretismo en relación a estas tres posibles figuras que adoraban en el sitio, tenemos hoy en día reminiscencias de ellos en la propia iglesia al tener en la parte central a la Virgen de los Remedios asimilada con Mayahuel. Pero esta a los lados tiene a las estatuas de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, teniendo el paralelismo de Otontecutli como Señor Viejo del Fuego con San Joaquín, y de Santa Ana, una mujer anciana, con Tosi, siendo que estas tres figuras en la visión originaria, mezclada con el cristianismo, nos podría explicar que San Joaquín como Otontecutli, el fuego, ayuda a su esposa, Santa Ana Tosi, la tierra, a dar vida a su hija María, la cual brota de la tierra como el maguey en la cosmovisión prehispánica. Como dijimos, no conviene decir que ahí hubo basamentos y que estos fueron destruidos y enterrados. Pero incluso quizás fueron más que adoratorios, siendo observatorios enterrados en beneficio del nuevo culto. Pues tenemos que la ubicación del templo donde estaba el maguey protagonista tenía una ubicación privilegiada. Pues estudios arqueoastronómicos actuales señalan que había un eje imaginario desde el cerro de Otoncapulco con el hoy llamado Cerro del Peñón de los Baños, el cual en ese entonces se llamaba Tepetzinco. Entre ambos se forma una línea imaginaria, la cual pasa donde está el Templo Mayor de Tlatelolco. Obviamente, los cerros son más viejos que el Templo de Tlatelolco. Pero esa línea que une a estos dos cerros habría sido la guía para poner a ese templo ahí, y para crear la calzada Tlacopan-Nonualco. Y si esto no fuera poco, tenemos otro eje que cruza con el antes referido, llamado Tenayuca-Culhuacán, el cual cruza desde Tenayuca en el norte hasta Culhuacán en el sur del lago. Eje que coincide con la ubicación de tres templos mayores, siendo estos el de Tenayuca, el de Tlatelolco y el de Tenochtitlan. Siendo que ambos ejes tienen como punto central donde está el templo de Tlatelolco. Ejes que serían la base de distribución del islote mexica. Así, el cerro ahora de los Remedios, según esta teoría, ayudó a fijar la traza urbana de Tlatelolco y Tenochtitlan. Además, el templo actual de los Remedios tiene la misma orientación de la iglesia de Santiago Apóstol de Tlatelolco, donde la entrada de ambas iglesias apunta hacia el poniente.
orientación que fue copiada del Templo Mayor de Tlatelolco, el cual sus escalinatas igualmente apuntan hacia donde se oculta el sol. Así, seguramente el adoratorio que hubo en los actuales Remedios debió tener esa misma orientación. Y aunque obviamente este ya no existe, y seguramente sus restos aún están debajo de la iglesia, hoy en día aún se dan alineaciones astronómicas de la iglesia en relación a la salida del sol en una fecha específica del año, la cual se da entre el día 1 o 2 de septiembre, día en el cual precisamente se comenzó a celebrar la fiesta de la Virgen de los Remedios. Alineación que apreciamos en esta foto, donde la cúpula de la iglesia en el día 1 de septiembre se alinea con la salida del sol por el oriente. Esta alineación se logra trazando una línea imaginaria en esos días 1 y 2 de septiembre, en los cuales el sol sale detrás del cerro Tlamacas. Pero además, esta línea imaginaria pasa sobre el cerro del Tepeyacac, emparentando así ambos adoratorios, prehispánicos y ya españoles, siendo que esa alineación astronómica del 1 de septiembre cortaba en secciones su calendario prehispánico. Y ese conocimiento fue usado luego para hacer la iglesia, y poner sobre ese evento astronómico del 1-2 de septiembre la actual celebración de la Virgen. Por ello, no fue accidente que se escogiera este cerro para las supuestas apariciones de la Virgen de los Remedios. Ahora, hablemos de la asociación de Mayagüel y la Virgen. El español conquistador la ocultó en un maguey, y luego el indígena la descubrió, siendo que dentro de la iglesia pusieron una placa donde dicen la supuesta ubicación de este, omitiendo claro en la placa referir que ahí hubo uno o varios adoratorios como ya vimos. Sea esta la auténtica estatuilla o no, con el pasar del tiempo y la conveniente posición geográfica que se escogió, esta fue adquiriendo otros elementos, pues se realizaron algunas pinturas del suceso del descubrimiento, donde igualmente la Virgen aparece, pero ahora sobre el maguey. Y hoy en día el lugar central donde es colocada tiene una imitación del mismo. El maguey es el símbolo por excelencia de Mayagüel, la señora de los innumerables pechos con los que amamantaba a animales y humanos por igual. Y en su cosmovisión, sobre todo en las culturas de la cuenca, ver un maguey era ver a Mayagüel. Obviamente, existen representaciones en códices originales que nos pintan a Mayagüel en un maguey, las cuales hablan por sí mismas. Y claro, si las contraponemos con las pinturas de la Virgen de los Remedios, nos da la clara pista de quién representan. Incluso sin quererlo, los propios promotores del mito de la Virgen dejaron vestigios de la asociación con la Señora del Pulque. Pues dentro de la iglesia existe una imagen que busca representar al indígena que descubrió la Virgen. Y este porta un acocote, con el que se saca aún hoy en día el aguamiel, líquido dado por Mayagüel. Sin dejar al supuesto descubridor y demostrando el poco entendimiento de la cosmovisión originaria de parte de la iglesia, tenemos una placa que explica al personaje, donde vemos su nombre en castellano ya bautizado y su nombre en náhuatl, el cual erróneamente dicen que significa un águila. Traducción errónea, ya que C en náhuatl significa uno, haciendo alusión al número 1, y no a un águila. Mala traducción que pasa por alto el detalle de que quizás este era el nombre calendárico dentro del tonalpohualli de este personaje, y aunque no lo fuera, Secuautli o Uno Águila da nombre a la penúltima trecena de los 260 días de su cuenta. Trecenas que hoy llaman algunos semanas, pero de 13 días, no de 7 como tenemos hoy. La penúltima trecena de su cuenta llevaba ese nombre, y cada trecena tenía un regente. Así, la trecena Secuautli, Uno Águila, es una metáfora más de Mayagüel, pues esta trecena y el día Secuautli hace referencia a Xochiquétzatl,
otra deidad de la tierra húmeda y fértil, siendo que simbólicamente, al ser enterrada la flor preciosa, Xochiquetzal, en la tierra, ésta se transforma en el maguey, y de ahí su asociación con Mayahuel. Así, el propio nombre náhuatl del supuesto descubridor de la imagen tiene el mensaje secreto de la asociación con Mayahuel. Ahora, parte de las funciones que cumplía esta fueron reasignadas al culto de la Virgen de los Remedios, pues quitando su aspecto conquistador se le refirió como patrona de las lluvias y temporales, mismas funciones que realizaba Mayahuel a través de los magueyes, pues para mantener la fertilidad de la tierra, el maguey ayuda a detener la erosión y el arrastre de suelo cultivable si hay demasiada lluvia. Y si no llueve, resiste la sequía, pudiendo sobrevivir si se le riega a mano con muy poca agua. Era precisamente debido a que el lugar era un área donde se hacían peticiones de lluvia. Pero en sustitución de Mayahuel y su ubicación, la Virgen de los Remedios comenzó a cumplir esas funciones, pues varias veces ya bajo el dominio español, esta fue trasladada a la Catedral de la Ciudad de México, cuando hubo grandes sequías y hambrunas durante el siglo XVII. Y bueno, cada quien es libre de creer y profesar la fe que desee. Pero la realidad histórica es que sobre el antiguo templo del cerro se creó uno nuevo. Los hombres le dieron como su símbolo principal el maguey a la Virgen, dándose así el sincretismo de ambas. Lo cual fue una espada de doble filo para convertidores y convertidos al cristianismo. Pues por ejemplo, como escenifican en la película La Otra Conquista, para preservar sus creencias, los habitantes originarios asimilaron elementos de su cosmovisión a las nuevas imágenes, para que así sobrevivieran sus creencias ante las prohibiciones. Pero, a la vez, estas nuevas reproducciones facilitaron a los españoles una más rápida conversión. Y si bien los sobrevivientes de la guerra, aún en silencio, al ver a la Virgen de los Remedios y sus nuevas representaciones, aún veían a Mayahuel, pero de poco a poco las generaciones que no vieron las batallas fueron asimilando a la Virgen. Y ahora, en realidad en su mayoría le rezan y piden cosas ya no a Mayahuel, sino a la Virgen cristiana, siendo este un mito sincrético de ayer y hoy.